La ciudad todavía dormía cuando el suelo comenzó a rugir. Primero fue un susurro, luego un zumbido, después un estremecimiento, y en menos de 15 segundos, todo lo que Valentina conocía dejó de existir. Tenía 12 años. Había dejado sus zapatos escolares a un lado de la cama. Se había acostado tarde, ayudando a su madre a lavar la ropa de sus hermanos pequeños. Su padre, un obrero honrado, aún no llegaba de su segundo turno. Era una noche como cualquier otra, hasta que dejó de serlo. Las paredes de adobe crujieron como si fueran papel mojado. El piso se abrió bajo sus pies y el techo de zinc cayó con un estruendo seco. Gritos, oscuridad, tierra, sangre, silencio. Cuando Valentina abrió los ojos, todo era polvo y frío. Tenía la pierna atrapada bajo una viga. El aire estaba cargado con el olor de concreto roto, orines y miedo. Gritó, pero nadie respondió. Pasaron horas, no sabía cuántas. Perdió el sentido del tiempo y con él la noción de esperanza. Hasta que una mano la sacudió. Un rescatista, un foco de linterna, un llanto ahogado. «¡Hay una niña viva! ¡Aquí!», gritó un hombre con casco, su voz temblorosa, como si no pudiera creerlo. La sacaron entre escombros, pero no le dijeron la verdad hasta el tercer día. Su madre, su padre y sus 2 hermanitos no habían sobrevivido. Los habían encontrado, pero no como ella quería. El cuerpo de su madre había protegido a su hermanita de 3 años, ambas sin vida. Su padre aún tenía el casco de construcción puesto, pero ya no respiraba. Y su hermano Samuel, ese niño que la abrazaba cada noche porque le tenía miedo a los rayos, no alcanzó a salir de su cama. Valentina se rompió por dentro. Durante los días siguientes, vivió entre hospitales de campaña y refugios improvisados. A su alrededor, miles de personas gritaban por ayuda, buscaban a sus seres queridos entre listas de fallecidos o peleaban por un litro de agua. Ella no lloraba, solo miraba, como si su alma se hubiera quedado atrapada en los escombros con su familia. ¿Tienes algún familiar con quien vivir?, le preguntaron los asistentes sociales. Valentina solo negó con la cabeza. ¿Alguien? ¿Una tía? ¿Una abuela? ¿Un vecino? No, susurró con voz quebrada, solo ellos. El sistema la clasificó como menor no acompañada, un término frío para alguien que lo había perdido todo. Pasó semanas rotando entre casas transitorias. Algunos hogares la recibieron solo para recibir el subsidio del Estado. Otros la trataron con indiferencia, como una carga. En uno de esos lugares, una mujer le decía constantemente, «Eres una desgracia. Si hubieras muerto tú y no tus hermanitos, quizás alguien te extrañaría». Valentina no decía nada. La humillación no era solo verbal. A veces era física, a veces emocional, siempre cruel. Una noche, con el cuerpo marcado por moretones que no se veían a simple vista, Valentina huyó. Llevaba una pequeña mochila con una muda de ropa, un peluche desgarrado y una foto familiar chamuscada por el incendio que se produjo tras el terremoto. Tenía 12 años y estaba sola. Comenzó a deambular por la ciudad destruida. Algunos edificios aún estaban colapsados. Las plazas se habían convertido en campamentos. Y las noches eran gélidas, llenas de sombras que no tenían forma pero sí intenciones. En una esquina pidió pan, le dieron sobras. En otra preguntó por trabajo. Se rieron. Un hombre de traje le ofreció ayuda, pero su mirada era sucia. Valentina escapó, corriendo con el corazón en la garganta. Una noche durmió bajo un puente. Llovía. El suelo estaba helado, el estómago vacío, y mientras abrazaba su peluche, mirando el cielo nublado, se preguntó, ¿por qué yo? ¿Por qué sigo viva? No lo sabía, pero en su interior algo comenzaba a despertar. Una fuerza muda, una chispa entre el dolor. Porque incluso en la oscuridad más profunda, hay almas que se niegan a extinguirse. A la mañana siguiente conoció a alguien que cambiaría el rumbo de su destino. Una mujer, vieja, mal vestida, pero con ojos bondadosos. La encontró recogiendo restos de pan de un contenedor. ¿Tienes hambre?, le preguntó la mujer, tendiéndole un pedazo mordido. Valentina dudó, pero asintió, y por primera vez en semanas sonrió un poco. Ese gesto lo cambió todo, pero el camino apenas comenzaba.
porque lo que nadie sabía era que el terremoto no solo había destruido su casa, también había despertado una sociedad enferma, y Valentina tendría que enfrentarla sola. ¿Quién era realmente esa mujer que le ofreció pan en la basura? ¿Podría Valentina confiar en alguien después de tanta traición y dolor? Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartirlo con alguien que necesite escucharlo, y suscribirte para seguir descubriendo relatos tan reales como impactantes. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Valentina? ¿Podrías sobrevivir si perdieras todo de un día para otro? Déjalo en los comentarios. Nos leemos pronto. El pedazo de pan estaba duro, viejo, pero en ese momento, para Valentina supo a gloria. Sentada sobre un cartón húmedo, bajo el techo oxidado de un puesto abandonado, la niña masticaba en silencio mientras observaba de reojo a la anciana que la había encontrado. «No tengas miedo», le dijo la mujer. «Nadie aquí tiene nada. No te pueden quitar más de lo que ya perdiste». La mujer se llamaba Esther. Era una sobreviviente, pero no del terremoto, de la vida. Había sido empleada doméstica, lavandera, cuidadora, pero los años le habían robado fuerza, y el mundo no perdona la vejez sin dinero. Llevaba casi 2 décadas viviendo en la calle. Su hogar era un rincón bajo la autopista, su almohada una bolsa de ropa húmeda. «¿Y tú?», preguntó Esther. «¿Dónde están tus padres?». Valentina bajó la mirada. El silencio respondió por ella. Esther no hizo más preguntas, solo le alcanzó una cobija agujereada y dijo: «Duerme. Mañana vemos si el sol sale». Y sí, salió, pero no trajo milagros, solo más lucha. Durante semanas Valentina vivió con Esther en un rincón sucio de la ciudad. Juntas salían a pedir, pero Esther no era de las que lloraban por monedas. «No mendigamos pena, niña. Pedimos pan, y si no nos dan, buscamos entre lo que otros botan. A veces hay más dignidad en una basura que en una limosna dada con desprecio». Así aprendió a rebuscar, a elegir los panes que aún estaban sellados, a encontrar frutas no del todo podridas, a distinguir los restaurantes que tiraban comida antes del cierre. Y también aprendió a temer, porque las calles no perdonan la fragilidad. Una noche un grupo de adolescentes los golpeó con botellas. «Vieja loca, llévate a esa pulga contigo». Otra vez, la policía las arrastró de la acera con insultos. «No ensucien la ciudad, aquí no pueden dormir». Y un día, Valentina vio cómo otra niña, no mayor que ella, era llevada por un hombre que prometía comida caliente. Nunca regresó. «Esther, ¿por qué la gente es así?», preguntó una noche, acurrucada junto a ella, porque nadie les enseñó a mirar. Creen que la miseria es una enfermedad contagiosa o un castigo divino, pero no, niña, es una ruleta. Hoy estás arriba, mañana abajo. «Yo extraño a mi mamá», susurró Valentina, con voz quebrada. Esther no dijo nada, solo le acarició el cabello sucio con manos temblorosas. Y en esa caricia Valentina encontró algo que no había sentido en semanas: humana calidez. Los días pasaban como ráfagas grises. Una mañana, mientras hurgaban entre un basurero detrás de una panadería, una señora de aspecto elegante las observó desde su auto. No dijo nada, solo las miró. Después se fue, pero al día siguiente volvió, bajó del auto y se acercó con pasos decididos. «¿Cómo se llama la niña?», preguntó mirando a Valentina. Esther la cubrió con el brazo. «No está en venta». La mujer sonrió con frialdad. «No quiero comprarla, solo ayudarla. Se ve inteligente, puede tener futuro. Yo tengo un orfanato, con cama, ropa y comida, no como esto». Miró el entorno con desdén. Valentina se sintió invisible, como si fuera un objeto evaluado en una subasta de caridad. «¿Y tú?», le preguntó directamente la mujer. «¿Quieres dormir en una cama limpia o seguir revolviendo basura?». Valentina no supo qué responder. Miró a Esther, pero la anciana estaba rígida, callada. Entonces algo dentro de ella habló. «¿Puedo ir solo unos días? Si no me gusta, regreso». Esther bajó la mirada. «Haz lo que creas, niña». Ese día Valentina subió por primera vez en semanas a un auto. La señora la llevó a las afueras de la ciudad, donde un edificio blanco y limpio se alzaba como un oasis. Un cartel decía Fundación Nueva Esperanza. Parecía un lugar decente. Tenía camas, duchas, ropa limpia, comida 3 veces al día. Pero pronto algo no encajó.
Las otras niñas eran más grandes, tenían la mirada vacía, nunca reían. Los cuidadores, aunque amables en apariencia, siempre observaban con una sonrisa fingida y ojos que no parpadeaban. Valentina tardó 3 días en darse cuenta. Aquello no era un orfanato, era una fachada. Las niñas que se portaban mal eran aisladas, golpeadas, algunas simplemente desaparecían. La señora que la había llevado en realidad era la directora de una red de explotación, y Valentina estaba atrapada. Intentó escapar la 5ª noche, pero la atraparon, le raparon el cabello, le quitaron su ropa, le prohibieron hablar, y al 6º día la vendieron, sí, como si fuera un mueble viejo, a un hombre rico, arrogante, de sonrisa falsa. La quiero como criada. No más, dijo, contando billetes. Valentina fue trasladada a una mansión enorme, fría, donde nadie la miraba a los ojos. Era invisible, un objeto más entre las estatuas de mármol. Y allí, entre trapos y órdenes, recordó a Esther. No mendigamos pena. Si no nos dan, buscamos entre lo que botan. La niña entendió que el mundo no iba a salvarla. Tendría que salvarse ella misma. Pero ¿cómo escapas de una jaula cuando ni siquiera sabes dónde estás? ¿Quién va a escuchar tus gritos si te han silenciado con miedo? Valentina tenía 12 años, ya no lloraba, ya no confiaba, pero aún respiraba. Y mientras respirara, había una posibilidad. ¿Qué descubrirá Valentina dentro de esa mansión aparentemente perfecta? ¿Quién es realmente el hombre que la compró y qué es lo que oculta? Valentina no sabía exactamente dónde estaba, pero sabía algo con certeza. Ya no era libre. La mansión tenía techos altos, lámparas colgantes, alfombras que parecían nubes bajo los pies y ventanas gigantes que no se abrían. Todo olía a limpio, pero también a mentira. Era como vivir dentro de una pintura hermosa, pero sin voz, sin nombre, sin alma. El hombre que la había comprado se hacía llamar señor Benavides, dueño de una empresa de exportación, millonario, viudo, sin hijos, y con un aura que helaba la sangre. Desde hoy te encargarás de limpiar mi estudio, mi sala y mis zapatos. No harás ruido, no hablarás, y jamás entres al ala oeste. ¿Entendido? Valentina asintió en silencio, no porque entendiera, sino porque tenía miedo. Los días pasaban como un castigo. Se levantaba a las 5 a.m., limpiaba con esmero cada rincón, comía sola en la cocina y volvía a su cuartito de servicio antes de que oscureciera. Dormía en un colchón delgado, junto a una pared con grietas y humedad. Había cámaras en cada esquina, guardias en la entrada, y nadie, absolutamente nadie, hablaba con ella. Pero Valentina observaba, siempre observaba. Notó que cada miércoles llegaba un joven con libros gruesos, subía al despacho del señor Benavides y permanecía horas allí. Nunca hablaban, solo revisaban papeles, documentos y de vez en cuando un álbum de fotografías que se guardaba bajo llave, y también observó algo más inquietante. En la mansión no había retratos familiares, ni un solo cuadro con rostros. Todo era mármol, madera y vacío. Una noche, cuando limpiaba el despacho, encontró un cajón mal cerrado. Dentro, una caja pequeña, de terciopelo rojo, y dentro de la caja, una cadenita de niña. Con un dije, la letra B. Valentina sintió un vuelco en el estómago. Era la misma inicial de su nombre. Pero no tuvo tiempo de pensar. El señor Benavides entró sin avisar. ¿Qué haces? Nada, yo solo limpiaba. Él la miró con frialdad. No gritó, solo cerró el cajón y le dijo, no te pagan por pensar. ¿Y cuánto me pagan? Se atrevió a preguntar. Él se acercó lentamente, agachándose a su altura. Ya estás viva, eso es suficiente. Y se fue. Valentina tembló durante horas. Desde entonces, algo cambió en ella. Ya no solo obedecía, empezó a buscar, a estudiar los horarios, las puertas sin llave, los pasillos vacíos. Sabía que no tenía a dónde ir, pero necesitaba saber quién era ese hombre y por qué la había traído a esa casa realmente. Un sábado por la noche fingió dormir temprano. Cuando todo quedó en silencio, salió del cuartito y caminó descalza hasta el ala prohibida. La puerta estaba cerrada, pero al tocar el picaporte no estaba asegurada. Entró y lo que vio la dejó sin aliento. Era una habitación infantil, cubierta por sábanas y polvo.
Había juguetes, dibujos, vestidos pequeños en un armario, y sobre la pared una foto enmarcada, una niña idéntica a ella. Valentina se acercó, tocó el vidrio y sintió un escalofrío. Esa niña podría ser su gemela, o una versión suya de otro tiempo. Sintió pasos, se escondió bajo la cama. Benavides entró, se arrodilló frente a la foto y con una voz temblorosa susurró: «Perdóname, no pude protegerte, no supe cómo ser tu padre». Valentina tragó saliva, su corazón latía con furia. «Te fallé, mi Violeta, pero esta niña, ella tiene tus ojos, tu fuerza». El hombre se quedó en silencio y se fue. Valentina salió de su escondite en shock. ¿Quién era Violeta? ¿La hija muerta de Benavides? ¿Era eso? ¿Y ella solo era un reemplazo? ¿Pero por qué la había traído? ¿Para qué? ¿Y por qué esa cadenita tenía su inicial? Esa noche no durmió, no podía, porque por primera vez el miedo no era lo más grande que sentía. Ahora había algo más fuerte, duda. A la mañana siguiente, al limpiar el despacho, Benavides la observó fijamente. «¿Dormiste bien?», ella sintió. «¿Seguro?», preguntó él, con una leve sonrisa torcida. Valentina sintió que la estaban probando, y eso le confirmó algo. Él sabía que ella había entrado al ala prohibida. Desde ese día, todo se volvió más extraño. La comida era más abundante, las tareas más fáciles, y los guardias más atentos. Un día incluso le regalaron un vestido nuevo. «Te queda bien el azul», dijo Benavides. Era su color favorito. ¿De quién hablaba? Valentina empezó a sentirse atrapada en un juego que no entendía, como una marioneta cuyos hilos no podía ver, y en su cabeza una sola pregunta crecía como un grito: ¿quién soy para él? Pero aún no sabía lo peor. Un día, escondida en el despacho, escuchó al joven de los libros decir algo que la congeló. «¿Estás seguro que no quiere hacer la prueba de ADN? Hay muchas similitudes». Benavides respondió: «No, no necesito ciencia para saber que esa niña me pertenece». «¿Qué significa eso? ¿Es Valentina realmente su hija perdida? ¿O simplemente un reflejo de su obsesión y culpa? ¿Está a salvo o es solo una prisionera más de un pasado que no es suyo?» No era solo miedo lo que sentía, era violación emocional, como si le hubieran robado su historia, su nombre, su pasado. Durante días fingió que estaba bien, fingió gratitud, obediencia, calma, pero por dentro una tormenta se desataba. Cada vez que Benavides la miraba, ella buscaba señales. ¿Realmente pensaba que era su hija perdida o simplemente la reemplazaba? Valentina comenzó a dudar de su propia realidad. Recordaba a su madre, a su padre, a Samuel y Lucía, y si todo era mentira, y si su historia había sido fabricada. «No», se dijo una noche frente al espejo. «Yo sé quién soy, yo los vi morir, yo viví eso, nadie me lo va a borrar». Pero por más que lo repitiera, las dudas la carcomían como termitas. Un día encontró una carpeta escondida en la biblioteca. Dentro, recortes de periódico amarillentos. Una noticia destacaba en la portada: «Niña de 5 años, desaparecida tras accidente automovilístico. Padre millonario exige justicia». Fecha: hace 7 años. Nombre de la niña: Violeta Benavides. Valentina sintió un mareo. La foto del artículo era una niña parecida a ella. Mucho, demasiado. Leyó todo. Su madre biológica había muerto en el accidente. El padre, el mismo Benavides, nunca la encontró. La policía cerró el caso como secuestro no resuelto. ¿Podía ser cierto? ¿Podía ser ella? Pero entonces recordó algo que le devolvió el suelo bajo los pies. La fotografía quemada que guardaba en su mochila. Ahí estaban todos: su mamá, su papá, sus hermanos y ella, Valentina, no Violeta. Volvió corriendo a su cuartito, buscó la mochila, abrió el bolsillo interior y no estaba. La foto había desaparecido. Su corazón se hundió como una piedra. Buscó por toda la habitación. Nada. Alguien la había tomado. Él la había tomado. Y entonces lo entendió todo. Benavides no buscaba una hija, quería crear una que encajara con sus fantasías, una que llenara el hueco de su culpa, y para eso necesitaba que Valentina olvidara quién era realmente. Esa misma noche, Valentina entró al ala prohibida por última vez, revisó el armario de la niña muerta.
Encontró diarios escolares, cartas, dibujos, pero algo más llamó su atención. Un sobre cerrado con el título Informe Final. ADN sin coincidencia. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una hoja impresa. Resultado no coincidente. Benavides había hecho la prueba. Sabía que ella no era su hija, y aún así la había traído. Valentina sintió algo que no conocía. No era solo rabia, era humillación absoluta. No solo la habían comprado, no solo la habían encerrado, la estaban moldeando como un reemplazo de alguien que nunca volvería. ¿Por qué no te vas?, le preguntó una voz en su cabeza. ¿Pero cómo? No tenía familia, no tenía documentos, no tenía a nadie, y entonces pensó en Esther, la única persona que la había ayudado sin pedir nada. ¿Seguiría viva o ya habría sido tragada por el hambre y el frío? Valentina tenía que salir, no por venganza, sino por dignidad. No era Violeta, era Valentina, y eso significaba algo. Esa misma semana fingió enfermar. Dejó de comer, de hablar, se arrastraba por la casa con expresión vacía. Benavides al principio la ignoró, pero al cuarto día llamó al médico. Valentina lo escuchó. El doctor dijo que necesitaba atención urgente, que había riesgo de colapso. Y entonces surgió la oportunidad. Al día siguiente, muy temprano, un auto vendría a recogerla para llevarla a una clínica. Durante la madrugada preparó todo. Amarró una sábana a la ventana del segundo piso. Guardó una botella de agua, algo de pan escondido y un lápiz. Y antes de bajar, escribió una nota. No soy tu hija. No soy tu recuerdo, no soy tu consuelo, soy una niña que vivió un infierno que tú no puedes imaginar. No me salvaste, me robaste, pero yo no pertenezco a ti. Valentina se lanzó desde la ventana, cayó mal, se raspó las piernas, pero corrió con el corazón ardiendo, corrió como si el mundo se la fuera a tragar, y no miró atrás. Llegó a la estación de buses, pidió ayuda a una mujer mayor. ¿Tienes algo que comer, niña? Ella mostró su herida sangrante. La mujer la llevó a un puesto de socorro. Valentina mintió. Dijo que venía de otra ciudad, que sus padres estaban desaparecidos. Fue derivada a una parroquia, luego a una casa de acogida. Allí volvió a ser un número. Pero al menos ya no era una sombra con nombre ajeno. Pasaron semanas, y un día mientras barría el patio del refugio, una voz la llamó, Valentina. Ella se giró, y ahí estaba. Esther, la misma, un poco más encorvada, con la piel más marchita. Te busqué, dijo con lágrimas en los ojos. Valentina la abrazó con fuerza. Por fin, algo verdadero. Desde ese día, comenzaron de nuevo, juntas, limpiaban casas, lavaban ropa, cocinaban para obreros, y por las noches, Esther le leía pasajes de un libro viejo de cuentos. Valentina volvía a sonreír. No porque el mundo fuera justo, sino porque había encontrado algo que valía más que el dinero o las paredes de mármol, la verdad. ¿Qué pasará si Benavides la encuentra? ¿Podrá Valentina reconstruir su vida sin dejar que su pasado la consuma? Si esta historia está conmoviendo, dale like y compártela con alguien que necesita escucharla. ¿Tú también has sentido que alguien intentó quitarte tu identidad? Comenta tu experiencia y no olvides suscribirte para no perderte los próximos capítulos, porque las heridas más profundas a veces son las que nos enseñan a luchar. La vida, a veces, no mejora, solo cambia de forma. Y para Valentina eso ya era suficiente. Ahora vivía en un pequeño cuarto en la parte trasera de una panadería donde Esther había conseguido trabajo limpiando. El dueño, un hombre callado pero justo, les permitió quedarse allí con una condición: trabajo honesto y cero problemas. No soy un hogar de caridad, les dijo la primera noche, pero si son leales, tienen techo y pan, eso bastó. Cada día, Valentina se despertaba antes del amanecer, ayudaba a Esther a barrer la tienda, a recoger la harina del suelo, a alinear las bandejas calientes. El aroma del pan recién horneado era lo único que la reconectaba con la infancia que había perdido. Ese olor, el mismo que su madre preparaba los domingos cuando la vida aún tenía color. Valentina no hablaba mucho, pero observaba, siempre, no confiaba fácilmente, ni siquiera en ella misma.
Algunas noches despertaba empapada en sudor, recordando las manos del señor Benavides sujetándola del brazo cuando la descubrió mirando sus archivos. Recordaba su mirada rota, su voz helada, la forma en que la trataba como un objeto reparado, como si el dolor pudiera reciclarse en cariño forzado. «No eres su hija, mi niña», le decía Esther cada vez que la encontraba temblando por la noche. «Eres tuya. Y con eso basta». Pero Valentina sabía algo que aún no se atrevía a decir. Benavides no se iba a rendir, y no estaba tan equivocada. Un día, mientras barría la vereda frente a la panadería, notó un auto negro detenido al otro lado de la calle. Motor encendido, cristales polarizados, sintió el corazón en la garganta. La escena se repitió 3 veces esa semana. Nunca bajaba nadie, nunca se abría una ventana, pero ella sabía que era él. Esa noche no pudo dormir. Caminó hasta el cuarto de Esther y la despertó. «Esther, él me está buscando». «¿Estás segura?» Valentina solo asintió. Esther la abrazó con una fuerza que no parecía de su frágil cuerpo. «Entonces es momento de dejar de huir». «¿Qué? Toda tu vida has corrido, niña, desde el terremoto, desde que te quedaste sola, pero ya no eres esa niña perdida entre ruinas. Ahora sabes limpiar, cocinar, defenderte y sobre todo, ahora sabes quién eres». Valentina no respondió. Pero una chispa se encendió en su interior. Esther tenía razón. A la mañana siguiente, pidió al panadero que le prestara un cuaderno viejo. Escribió con lápiz toda su historia, desde el terremoto, la pérdida de su familia, su paso por los hogares, la compra en el orfanato falso, hasta la huida de la mansión de mármol. Incluyó la dirección del lugar, nombres, fechas, detalles. Adjuntó también el informe de ADN que había logrado esconder antes de escapar. Luego fue a la comisaría más cercana. Entró sola, esperó en la fila, y cuando fue su turno, le entregó la libreta al oficial. «Quiero denunciar algo», dijo con voz temblorosa pero firme. El policía hojeó el cuaderno, al principio con escepticismo, luego con creciente preocupación. «¿Y tú cómo te llamas?» «Valentina Cárdenas, edad 12». La miró. «¿Dónde están tus padres?» Ella bajó la mirada. «Muertos, en el terremoto». Hubo silencio, y luego, el oficial hizo una llamada. Esa noche no regresó a la panadería. La trasladaron a un centro de menores, pero esta vez distinto. Había psicólogos, trabajadoras sociales y alguien del Ministerio Público. «Tu caso es delicado, Valentina, pero tienes mucho valor. La información que diste puede destapar algo grande», le dijo una abogada. Valentina no entendía bien, solo quería que él desapareciera. Una semana después, su testimonio fue clave para autorizar un allanamiento. Cuando entraron a la mansión de Benavides, encontraron pruebas, documentos falsificados, registros de otras niñas, transferencias sospechosas. La fachada de orfanato también cayó. Los medios hablaron del caso durante días. Millonario acusado de encubrir red de adopciones ilegales, pero él se había ido, desaparecido, como un fantasma entre muros de mármol. A Valentina la llamaron a declarar oficialmente. Tuvo miedo, pero lo hizo. Con cada palabra que salía de su boca, sentía que recuperaba un pedazo de sí misma. Después de su testimonio, la trabajadora social le tomó la mano. «¿Sabes qué es lo más valiente que has hecho?» «¿Qué?» «No fue escapar, fue hablar». Al mes siguiente, Valentina fue asignada a un hogar temporal, pero esta vez no estaba sola. Esther fue aceptada como su cuidadora formal. El Estado no suele hacerlo, pero ella había demostrado más maternidad que muchas instituciones. Juntas, alquilaron una habitación cerca de un colegio público. Y un día, Valentina, con uniforme prestado y una mochila usada, volvió a estudiar. La primera hoja de su cuaderno decía: «Yo no soy el reflejo de nadie, no soy un reemplazo, soy el resultado de todo lo que sobreviví». Los días pasaron, y Valentina dejó de temer a las sombras. Ya no lloraba por las noches, ya no soñaba con mármol. Ahora soñaba con lápices, con letras, con futuro, hasta que una carta llegó. Era un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja, una letra manuscrita. «No quería hacerte daño, solo quería volver a tener a mi hija. Perdón por lo que te hice cargar».
A veces el dolor no nos deja pensar. Sé libre, Valentina, nunca lo fuiste con nosotros, y ahora mereces serlo. Firmado, B. No había amenaza, no había súplica, solo una despedida. Valentina rompió la carta en pequeños pedazos, los arrojó al viento desde el balcón. Que el viento se lo lleve, dijo Esther. Y a ti que te deje en paz. Valentina asintió. Por primera vez en su vida se sintió ligera. ¿Qué hará ahora Valentina con su nueva libertad? Podrá transformar el dolor en un propósito. Las noches en aquella fábrica abandonada ya no eran tan frías como antes, o al menos eso pensaba Alma, no porque el concreto hubiera dejado de ser áspero ni el viento menos cruel, sino porque algo dentro de ella empezaba a arder. Era una llama tímida, casi invisible, pero real. La llama de alguien que, a pesar de haber perdido todo, aún tenía una razón para no rendirse, vivir, aunque fuera para gritarle al mundo que no había logrado destruirla. Desde que encontró a doña Eulalia, en aquella esquina del mercado, una mujer mayor que vendía hierbas medicinales y que había reconocido el hambre escondida tras los ojos de Alma, algo había cambiado. Esa mujer no le dio dinero, le dio una caja de cartón con pan duro, una bufanda vieja y una frase que se le quedaría tatuada en el alma: «Tú no estás sola si decides no estarlo». Y así fue como Alma comenzó a regresar cada día a ese puesto, a cambio de barrer hojas y recoger ramas de eucalipto. Trabajaba por unas monedas y por ese pan duro que, en su situación, sabía a gloria. Pero lo más valioso no era lo que comía, sino lo que empezaba a sentir. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la miraba con ternura y no con lástima. Por primera vez, alguien le hablaba sin usar la palabra pobrecita. Una mañana de abril, Alma se despertó sobresaltada. Soñaba con su madre, no con su muerte, sino con su voz. En el sueño la escuchaba decirle: «Tú puedes, hija, yo estoy contigo». No sabía si era real, si era un invento del hambre o del frío, pero ese eco le dio fuerza. Se levantó, respiró hondo y caminó hasta el mercado con una decisión feroz en la mirada. Aquel día, Eulalia la llevó a un rincón detrás del puesto y le mostró algo, una vieja máquina de coser. Era de mi hija. Se fue hace años. Si quieres, puedo enseñarte a usarla. No es caridad, es herencia. Alma, con las manos aún temblorosas, aceptó sin entender del todo por qué se le llenaban los ojos de lágrimas. Aprender a coser no fue fácil. Sus dedos eran torpes al principio. Las agujas le pincharon la piel tantas veces que perdió la cuenta. Pero cada puntada era un acto de rebeldía. Cada hilo que unía era una pieza más que recuperaba de sí misma. Era como si, a través del tejido, tejiera su dignidad perdida. Pasó semanas enteras allí, con la máquina oxidada, aprendiendo a unir telas viejas, a crear bolsas reutilizables y pequeñas fundas que luego Eulalia vendía en el puesto. Una tarde, un cliente habitual, un joven ejecutivo de una empresa local que solía comprar hierbas para su madre enferma, notó una de las bolsas. «¿Quién las hace?», preguntó. Eulalia sonrió y señaló a Alma. El hombre se sorprendió. «¿Tú?», dijo casi con incredulidad. Alma lo miró directo a los ojos y asintió sin agachar la cabeza. «Sí, yo». Y por primera vez no se sintió humillada. El joven la felicitó, pero también hizo algo inesperado. Le propuso llevar unas muestras a su oficina. Dijo que tal vez podría hablar con alguien sobre ayudarla a vender en mayor escala. Alma no se hizo ilusiones, pero en su pecho la llama creció. Aquel mismo día, cuando regresó a la fábrica, algo había cambiado. Las paredes ya no parecían tan oscuras. En el fondo, donde antes dormía sobre cartones, ahora tenía una colcha que le había regalado Eulalia. Y a su lado, una libreta de hojas recicladas donde escribía ideas de nuevos diseños. En medio de la ruina, la creatividad comenzaba a florecer como una flor en el concreto. Pero esa noche también recibió una visita inesperada. Era Jero, uno de los chicos que la habían asaltado meses atrás. Estaba sucio, tenía el rostro demacrado y el alma vacía. Al verla, sonrió con cinismo. «Mírate, jugando a ser empresaria. ¿Crees que alguien como tú va a salir de esta cloaca?». Alma sintió una punzada de miedo, pero no dio un paso atrás.
No juego a ser nada, Jero. Estoy luchando por sobrevivir. Él se rió con desprecio. ¿Y crees que la vida se va a apiadar de ti por coser bolsitas? Esto no es un cuento de hadas, niña. Ella lo miró con calma. No, pero tampoco es un callejón sin salida. Jero escupió al suelo y se fue. Alma se quedó allí, sola, pero no derrotada. Sabía que su batalla era contra algo más que el hambre. Era contra la resignación, contra ese destino que muchos habían aceptado como inamovible. Y ella se negaba, porque dentro de sí esa llama ardía cada vez con más fuerza. A la mañana siguiente encontró algo que la dejó sin aliento. En el umbral de la fábrica había una caja de cartón con retazos de telas, hilos de colores y una nota que decía, «Para ti, porque hay cosas que no se pueden apagar». Eulalia lo había hecho. Había ido más allá, había confiado, había apostado por ella. Y Alma supo, en lo profundo de su ser, que ya no era una víctima, era una sobreviviente, y lo sería hasta el final. El vagón del tren se estremecía a cada curva, pero Aline apenas lo notaba. Tenía los ojos fijos en el vidrio, viendo pasar un mundo ajeno, tan rápido que ni siquiera podía detenerse a entenderlo. Llevaba la mochila apretada contra el pecho, como si al abrazarla pudiera calmar el temblor interno que sentía. Tenía 13 años ya, o quizás no. Había dejado de contar los días desde hacía semanas, meses tal vez. Tras escapar de la casa de doña Marga, una prisión disimulada bajo un disfraz de caridad, Aline había recorrido caminos que no estaban en ningún mapa, gente extraña, miradas sucias, hambre, frío y la sensación constante de que su cuerpo no le pertenecía, que el mundo entero era una amenaza, y sin embargo ella seguía, paso tras paso, como si dentro de su pecho latiera no un corazón, sino una promesa, una estación vieja, humedecida por la niebla. Así se detuvo el tren esa tarde. Aline descendió, casi sin pensar. El lugar parecía abandonado, pero tenía algo distinto. Un aroma a pan horneado en alguna parte, a madera y viento, a infancia perdida. Caminó con cuidado por el andén desierto, sin saber a dónde ir. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre, alto, con el cabello blanco desordenado, ropa desgastada pero limpia, estaba sentado en una banquita, dibujando en un cuaderno. Cuando levantó la vista y la vio, no hubo sorpresa ni juicio, solo una pregunta sencilla: «¿Buscas algo, niña?». Aline dudó. Por instinto se preparó para huir. Nadie que le hablara con calma terminaba haciéndolo, pero el hombre no se levantó, no se acercó. Solo la observó con una serenidad desconcertante. «Tengo hambre», confesó ella, como quien lanza una piedra para romper el silencio. Él asintió, metió la mano en una bolsa y sacó medio pan y un trozo de queso. «No es mucho, pero siéntate y comparte. Me gusta tener con quien conversar mientras dibujo». Desconfiada, pero vencida por el hambre, Aline aceptó, se sentó en el otro extremo de la banca. Comió en silencio, mientras él trazaba líneas rápidas sobre el papel. «¿Qué dibuja?», preguntó ella al cabo de un rato. «Cosas que quiero recordar, cosas que me recuerdan a lo que fui». «¿Y qué fue?». «Arquitecto, soñador, esposo, padre». Aline tragó saliva. Las palabras se clavaron como dardos en el pecho. «Perdí a mi familia en un terremoto», susurró, por primera vez pronunciándolo sin romperse. El hombre no dijo nada, solo dejó el lápiz y le extendió el cuaderno. En una de las páginas había un dibujo a carboncillo, una casa con ventanas abiertas, adentro una niña, fuera un hombre esperándola con los brazos abiertos. «Todos perdimos algo, Aline, pero a veces cuando dos soledades se encuentran, pueden construir algo nuevo». Aquel hombre, que se hacía llamar Tomás, no le preguntó más, no la obligó a hablar ni a quedarse, pero cada tarde, en esa estación olvidada, le dejaba algo, una historia, un dibujo, un pan, y poco a poco, Aline fue volviendo, como quien encuentra un rincón donde el mundo deja de doler tanto. Pasaron semanas. Aline no se atrevía a llamar hogar a nada, pero Tomás tenía esa habilidad rara de curar sin tocar. Nunca le pidió su historia completa, nunca buscó ganarse su confianza con promesas falsas. Solo estaba ahí. «¿Por qué no me llevas contigo?»,
preguntó Aline una tarde lluviosa. Tomás se quedó quieto mirando el horizonte. Porque no quiero tenerte como si fueras una cosa que se recoge del suelo. Quiero que tú decidas si quieres construir algo conmigo, como familia, como personas heridas que aún creen en el amor. Aquello descolocó a Aline. Nadie le había hablado así antes, y esa noche, mientras dormía bajo el viejo techo de la estación, por primera vez en mucho tiempo, soñó con una casa, con risas, con calor, pero el mundo no perdona la calma por mucho tiempo. Una mañana, llegaron 2 policías a la estación. Buscaban a una menor reportada como fugitiva. Mostraron una foto de Aline, más joven, más frágil. Tomás la reconoció. No dijo nada. Aline escuchó todo desde el cuarto trasero. Podía escapar, correr, como siempre, pero por primera vez no quería huir. No de Tomás, no de ese lugar. Cuando los oficiales se marcharon, sin hallar rastro de ella, Aline salió temblando. ¿Por qué no les dijiste? Porque tú ya no eres esa niña de la foto. Eres quien decides ser ahora. Aline lo abrazó, y por primera vez no lloró por pena, lloró por gratitud. Esa noche, en la mesa improvisada, Tomás colocó 2 platos y una hoja. Era un formulario. Puedo inscribirte en la escuela, cambiar tus papeles. Pero para eso necesito que confíes en mí. Aline temblaba, sus dedos rozaban el borde del papel como si quemara. Y si vuelvo a perderlo todo, entonces lo construiremos otra vez, juntos. ¿Puede una niña aprender a confiar de nuevo después de haber sido traicionada por el mundo entero? ¿Quién es realmente Tomás? ¿Y qué heridas oculta bajo esa calma desconcertante? El viento golpeaba los andenes vacíos de aquella ciudad que comenzaba a reconstruirse lentamente tras el desastre. Años después del terremoto, los escombros ya no estaban, pero en el alma de muchos, las ruinas seguían intactas. Emma, ahora con 15 años, caminaba con paso firme por el mismo parque donde alguna vez lloró bajo la lluvia, sola, sin saber si podría comer al día siguiente. Aquella niña con las manos sucias y el estómago vacío ya no existía, pero lo que jamás había muerto era su llama, esa chispa silenciosa que, incluso en la oscuridad más espesa, le dijo: resiste. Tras su última pelea legal contra su tía, esa mujer que trató de robarle hasta su apellido, Emma logró conservar los papeles de su casa familiar. La vieja construcción había sido demolida, pero el terreno por fin le pertenecía. No era solo tierra. Era memoria, era sangre, era la promesa de que un día, con sus propias manos, levantaría algo más grande. Había aprendido a trabajar. Vendía postres en un puesto callejero. Se había capacitado con ayuda de una mujer mayor, doña Lidia, que le enseñó a hornear, a pesar de no tener horno propio. Usaban carbón, ollas pesadas y paciencia. Emma cocinaba de noche, vendía de día, estudiaba por las tardes y dormía poco. Pero cada gota de sudor tenía sentido, porque por primera vez en años nadie la humillaba. Los vecinos que alguna vez cruzaban la acera para no hablarle, ahora la saludaban con respeto. Los mismos policías que la acusaron de robar, ahora le compraban panecillos para sus hijos, y aunque no todos habían cambiado, a Emma ya no le importaba. Aprendió a no vivir esperando justicia, sino a construir la suya. Un día, un periodista joven que hacía un reportaje sobre supervivientes del terremoto se cruzó con ella, la escuchó hablar, vio su puesto impecable, sus ojos serenos pero curtidos, y quedó impactado. Le pidió una entrevista. Al principio, Emma dudó. No le gustaba exponerse. No quería que la miraran con lástima, pero aceptó, no por fama, sino porque tal vez otra niña como ella la vería. Y entendería que sí se puede. El video se hizo viral. Millones vieron su historia, y entre ellos, alguien especial, una mujer de mediana edad, vestida con traje ejecutivo, ojos grises y lágrimas contenidas frente a su pantalla. Esa mujer había perdido a su hija pequeña en el mismo terremoto. Nunca pudo encontrar su cuerpo. Durante años vivió entre terapias y silencios, sin volver a sonreír. Pero al ver a Emma, sintió algo despertar, como si por un segundo su hija le hablara a través de esa adolescente que había sufrido tanto y seguía sonriendo. Al día siguiente, aquella mujer fue a buscarla. Se presentó como Clara,
una empresaria que lideraba una fundación para huérfanos y reconstrucción social. No fue a regalarle nada, fue a ofrecerle algo justo, un lugar como aliada. Emma no lo podía creer. Clara le propuso algo que cambiaría su destino: financiarle estudios formales de gastronomía, ayudarla a establecer una microempresa legal e incluso construir, sobre aquel terreno baldío, una panadería comunitaria. Una donde jóvenes como ella, sin familia ni futuro, pudieran tener una segunda oportunidad. Emma lloró esa noche. No de tristeza, sino de algo nuevo, de alivio, de gratitud, de orgullo. Todo lo que había aguantado, todo lo que le arrebataron, no había sido en vano. Su dolor, su lucha, su dignidad jamás pisoteada, ahora sembraban esperanza para otros. Pasaron 2 años. Emma tenía 17. La pequeña panadería La Llama se convirtió en un símbolo, un lugar donde no solo se vendía pan, sino que se horneaba dignidad. Jóvenes que salían del sistema de orfanatos, niños que pedían en la calle, mujeres maltratadas, allí encontraban consuelo, trabajo, familia. Emma no se olvidaba de su madre, su padre y su hermanito. Cada 15 de noviembre dejaba 3 panes dulces en una mesa frente al mural con sus rostros. Y cada vez que salía el sol y el olor a canela invadía la calle, ella sabía que ellos estaban allí, no en el aire, no en el pan, sino en ella misma, porque Emma ya no era solo una niña que sobrevivió a un terremoto. Era la prueba viviente de que ni el dolor más brutal puede apagar una llama cuando el corazón decide no rendirse. Esta historia no es solo de tragedia, es de resistencia, porque el mundo no siempre premia a los fuertes, pero los que no se quiebran, incluso cuando todo se rompe, acaban dejando huella. Emma no fue salvada por la suerte ni por un milagro, fue salvada por su fuerza, por no permitir que la humillación se volviera costumbre, por no dejar que la pobreza definiera su valor, por no suplicar ayuda, sino merecerla. Y tú que estás escuchando esta historia, ¿estás dejando morir tu llama interior o estás dispuesto a resistir, aunque parezca que nadie más lo haría por ti? Porque a veces basta con que una sola persona se niegue a rendirse para que el mundo empiece a cambiar. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu like. Cuéntanos en los comentarios qué parte te conmovió más. Y si quieres más historias como esta, suscríbete. Hay muchas llamas que aún esperan ser contadas. Gracias por acompañarnos.